¿Qué tal, mis amigos y hermanos? Nos encontramos nuevamente aquí transmitiendo de parte del Centro para la Excelencia Familiar con el propósito de llegar a sus vidas, a sus familias, durante este tiempo en el cual estamos por causa del coronavirus encerrados en nuestros hogares, en nuestras casas. Pero Dios nos ha permitido a través de este medio maravilloso de poder llegar hasta ustedes para compartir la palabra del Señor, para llevarles a reflexionar, analizando las Escrituras y retomando la enseñanza del domingo pasado. Entonces estamos nuevamente ante el Salmo 1. Recuerden que es un salmo de sabiduría. Y vamos a reflexionar un poco acerca de la parte que quedamos de este salmo, que ya es la reflexión después de analizar, de estudiar. Entonces vamos a reflexionar acerca de lo que Dios nos tiene a través de él para usted y para mí. Pero antes quisiéramos elevar una palabra de oración al Señor. Pidámosle al Señor por nuestras vidas, por la vida de su familia, por la vida de la gente, por sus amigos, conocidos, también por Colombia, la situación que está viviendo, y también por el mundo. Intercedamos al Señor. Es cierto que cuando Dios le dice a Moisés, bueno, hay 50, hay 20, hay 10 justos para no destruir la tierra, el pueblo, realmente no los hay. Y no habemos. La palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien haga el bien y nunca peque. Así que el problema que tenemos es serio, porque no hay ni un solo justo para decir que Dios detenga cualquier tipo de juicio parcial o total sobre la humanidad, para que Dios nos libre de todos los problemas. Pero dice la palabra del Señor que clamemos a Él cuando estamos en angustia, que le pidamos a Él por su bendición y su cuidado. Entonces vamos a orar al Señor por nuestras familias, por nuestras vidas. Oremos juntos. Ore allí donde usted se encuentra, en su casa, en su trabajo, si nos puede ver. Donde esté en este momento, saque un tiempo para hablar con Dios y decirle así: Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra de la misma manera que se hace en el cielo. Amado Señor, estamos delante de tu presencia en esta hora, glorificando tu nombre y dándote gracias por la oportunidad que nos das en Jesucristo de poder llegar hasta ti, Señor, a través de este medio, poder llegar a la vida de las personas. Pero te estamos suplicando en esta hora por la vida de ellos, por la vida de la gente del Centro para la Excelencia Familiar, nuestros hermanos de la congregación, pero también por todos los amigos de ellos, familiares, conocidos que nos están escuchando, por la familia Jaramillo, Señor, allí en Medellín, Jaramillo, que tu bendición sea sobre la vida de ellos, seas guardándole, y que permitas que a través de este medio ellos puedan reflexionar en tu palabra, por la gente, familiares nuestros que están fuera de Bogotá, pero también los que están acá. Señor, bendice mis hermanos del Centro para la Excelencia Familiar. Los que estén enfermos, pasa tu mano sanadora y divina sobre la vida de ellos. Los que tienen diferentes problemas, Señor, debido a las circunstancias que estamos pasando, esas dificultades económicas que se nos pueden presentar. Tú, oh Dios, eres Jehová Jireh, eres el Dios que provee, eres el dueño del oro y de la plata. No permitas, eterno Padre, que tu pueblo sea avergonzado, que sea lastimado por esta situación de crisis que se está viviendo, pero sobre todo, Señor, guárdanos del mal, guárdanos del peligro del coronavirus, guárdanos del peligro de cualquier otro tipo de enfermedad, y tu mano, Señor, sanadora y divina esté sobre nuestros cuerpos, y tu brazo protector esté al amparo de nuestra vida. Gracias te damos, eterno Padre, porque tú eres nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque haya temblores, se traspasen los montes al corazón de la mar, no vamos a tener temor porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre, por tu inmenso amor. Ahora permite que a través de la reflexión en este salmo y en los diferentes salmos que vamos a ver, tu palabra edifique nuestras vidas, y con nuestras vidas edificadas por ti, oh Dios, demos loor y gloria a tu nombre, ahora y siempre. En Cristo nuestro Señor te alabamos y te glorificamos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, reflexionando acerca del Salmo 1, habíamos quedado acerca de que
La recomendación es que si vivimos para Dios, no andamos en el camino de la maldad, no nos detenemos a contemplar la maldad y no nos sentamos a maquinar lo malo, no hacemos tertulia con lo que menosprecian lo sagrado y se burlan de lo que es correcto, sino participamos con ellos de lo que ellos hacen, que no respetan tus sentimientos religiosos, los sentimientos religiosos de otras personas, dice tu palabra que tendremos una vida feliz. En eso fue que quedamos la vez pasada. Ahora, reflexionando, vamos a reflexionar acerca de los caminos de Dios en este salmo. Número 1, ¿de qué manera los caminos que Dios quiere que sigamos son diferentes a los del mundo? Te invito a que mires el capítulo 1 de esos salmos, de los versículos 1 al 6. ¿De qué manera, para que reflexiones y reflexiones con tu familia, de qué manera los caminos de Dios que Dios quiere que usted y yo sigamos son diferentes a los caminos que tiene el mundo? La segunda pregunta, ¿dónde se pueden hallar los caminos de Dios? Versículos 1 y 2. Y en esos versículos 1 y 2, entonces nos dice dónde podemos hallar los caminos de Dios, dónde podemos encontrar sus sendas. Y dice el versículos 1 y 2, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero nota lo que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Así que, entonces nosotros podemos encontrar dónde podemos hallar los caminos de Dios. Y número 3, en cuanto a los caminos de Dios, Dios guarda nuestros caminos. Versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, 3 veces allí. Caminos de Dios. ¿Cuáles? ¿De qué manera los caminos de Dios quiere que sigamos que son diferentes a los del mundo? 2. ¿Dónde se pueden hallar los caminos de Dios? Y 3. ¿Guarda Dios nuestros caminos? Eso es lo que quiero que ustedes reflexionen. Ahora, número 2, la gente está dividida en 2 categorías de acuerdo a este salmo. La gente está dividida en 2 categorías por Dios. 2.1, los bienaventurados de Dios. Recuerda que dice bienaventurado el varón que no anduvo, o sea, los bienaventurados de Dios. ¿Cuáles son los bienaventurados de Dios? Los bienaventurados de Dios son los justos. Los que prosperan, de acuerdo a como dice el versículo 3. En el versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces, está dividido en 2 categorías por Dios la gente. ¿Cuál? Los bienaventurados de Dios, que son los justos, los que prosperarán. Como dice Génesis capítulo 39, versículos 2, versículo 3 y 23, que tú lo puedes mirar en tu Biblia con tu familia. Génesis 39, versículos 2, 3 y 23. Y el segundo grupo en el cual está dividida la gente son los pecadores, los malos, los apartados de Dios. De acuerdo a como nos dice el versículo 1, que dice, no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y en el versículo 4, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora, encontramos entonces nosotros, en estos 6 versículos se menciona 4 veces los malos, los apartados de Dios, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, número 1, los caminos de Dios. Número 2, en la reflexión que estamos haciendo. Número 1, los caminos de Dios. Número 2, la gente está dividida en 2 categorías por Dios. Y número 3, Dios se ríe de sus opositores. ¿Qué dice Dios de ellos? En el versículo 4 dice la palabra del Señor, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Y en el capítulo 2, versículo 4, dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces encontramos en 2 textos, ¿qué es lo que nos dice? Que Dios se ríe de sus opositores. Realmente no hay quien pueda contra Dios. Y dice, serán como tamo. ¿Y sabe lo que es el tamo?
El tamo es la cascarilla del trigo o del arroz, o sea, la cascarilla donde va el grano. Una vez que se saca el grano, ¿qué queda ahí? El tamo, o sea, es como paja que se la lleva el viento. En el pasaje es símbolo de lo que no tiene ningún valor. Por eso dice, será como tamo que arrebata el viento. O sea, no tiene ningún valor, son como paja, se la lleva el viento. En el pasaje está diciendo la palabra del Señor que no tienen fuerza ni valor alguno. Como lo dice el Salmo 35, versículo 5, el Salmo 83, versículo 13, en el cual usted puede apoyarse. Vaya allí, lea la palabra y va a encontrar en el Salmo 35, versículo 5 y en el Salmo 83, versículo 13, que nos refuerza acerca de esto. Igualmente en Isaías, capítulo 17, versículo 3, en Jeremías, capítulo 13, versículo 24, y el profeta Oseas, capítulo 13, versículo 3, y Sofonías capítulo 2 versículo 2, donde habla acerca, en estos textos que les he mencionado, que los malos no tienen fuerza ni valor, que son como tamo que arrebata el viento, donde no tienen ningún tipo de valor ellos. Pero también sabe qué nos dice la Escritura, versículo 5 del Salmo 1 donde estamos. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. O sea, no saldrán bien librados en el juicio. Salomón llegó a una reflexión. Dice, aunque un hombre viva muchos años, allí en el capítulo 11 de Eclesiastés, aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Tremenda reflexión. Y eso corrobora lo que está diciendo acá el salmista. No serán bien librados en el juicio los opositores de Dios, los malos. En el Salmo capítulo 9, versículo 7 de la palabra del Señor, usted puede encontrar lo que nos dice. Salmo 9, versículo 7, dice, pero Jehová permanecerá para siempre y ha dispuesto su trono para juicio. Y en el versículo 8, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Versículo 16, sigue diciendo el mismo Salmo, el 9. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue rechazado el malo. ¿Qué tal? Así que usted y yo debemos estar preparados, ¿para qué? Para ese día de juicio. ¿Por qué razón? Porque si no estamos preparados, dice la palabra del Señor que los malos, los que son opositores a Dios, no saldrán bien librados en el juicio. El Salmo 34, versículo 16 nos dice, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. La ira del Señor contra los que hacen mal, y cortará su nombre de la tierra. ¿Qué les parece? También en esta parte donde Dios se ríe de sus opositores, entonces les repaso. Los malos son como la paja que se la lleva el viento. Luego dice que no saldrán bien librados en el juicio. Después nos dice, no serán exaltados en las congregaciones. Versículo 5 del Salmo 1, que dice que no serán exaltados en las congregaciones. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y también dice, su camino tendrá su final. Dice, la senda de los malos perecerá. La senda es el camino. Y tendrá su final, dice, perecerá. Así que, mis hermanos, eso es lo que la palabra del Señor nos está planteando a usted y a mí. La cita que les di de Eclesiastés es capítulo 11, versículo 8 de la palabra del Señor. En cuarto lugar, Dios nos guía con su palabra para hallar su camino. Dios nos guía con su palabra para hallar su camino. Recuerden que estamos en la reflexión. ¿Cuál es la reflexión? Los caminos de Dios. Luego que la gente está dividida en dos categorías, o sea, los bienaventurados de Dios y los pecadores o los malos. Tercero, que Dios se ríe de los opositores. Y en cuarto lugar, que Dios nos guía con su palabra para hallar su camino.
¿Quieres encontrar los caminos de Dios? ¿Quieres caminar por la senda de Dios? ¿Quieres caminar por las veredas de Dios? Entonces necesitas la palabra del Señor. En el versículo 2 dice la palabra del Señor lo siguiente: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Así que el salmista describe al justo con dos cualidades positivas, que ambas tienen que ver con la voluntad de Dios. La número uno, cuando estamos hablando de que Dios describe dos cualidades positivas. La primera cualidad positiva: en la ley de Jehová está su delicia. El término ley significa enseñanza, instrucción, dirección. De ese significado vino la idea de mandamiento. Los hebreos la aplicaban al Pentateuco o la ley de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia. Después se aplicó a todos los libros del Antiguo Testamento, ya que eran una explicación o ampliación de la ley. Pero igualmente, entonces, ¿qué nos dice? Número 1, que en la ley de Jehová está su delicia. Recuerde que estamos hablando de términos positivos. Y 2, la palabra de Dios es consultada permanentemente. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. O sea que la palabra de Dios por el justo es consultada permanentemente. La pregunta es, ¿cada cuánto está usted leyendo la palabra? ¿Cada cuánto está consultando la palabra de Dios? En todas las acciones de la vida, en las diferentes situaciones en que usted ha estado, en las diferentes situaciones en las cuales se mueve, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en su vida? Dice, en la ley de Jehová medita de día y de noche. Meditar es murmurar o hablar entre dientes. Meditada es que es ella parte de sí, o sea que esa palabra es parte de usted. El justo intentaba comprender el significado de la ley reflexionando en ella, o sea, ¿qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que Dios demanda? Y entonces se ponía a pensar en ella, a meditarla, y era parte de sí. El justo entonces, mis hermanos, reflexionaba en la palabra, y ese reflexionaba es como rumiar, o sea, ¿ha visto alguna vaca en algún potrero? ¿Qué es lo que hace después de que come? Ella comienza a comer hierba, y después de que come va y se echa y comienza a rumiar, o sea, a masticar, y remastica y continúa. ¿Por qué? Eso se llama rumiar. Entonces, ese rumiar es como reflexionar, como meditar en la palabra del Señor. O sea que usted escucha, por ejemplo, este mensaje, este estudio. Y entonces, ¿qué hace usted después? Usted después debe volver a la grabación, revisarlo, analizarlo, pensar en cada uno de los textos bíblicos que se dio, ir a la palabra y leerlos. No crea solamente porque yo lo estoy diciendo. Vaya a la palabra a ver si lo que yo le estoy diciendo es así. Y entonces usted coge y lee esa palabra y comienza a reflexionar, a meditar en ella. Es como si fuera a rumiar en ella, o sea, a repasarla, a volverla, la devuelve, vuelve y la toma, vuelve y la devuelve, hasta que pueda comprender cuál es el propósito de Dios para su vida. Eso era lo que hacía el justo. Intentaba comprender el significado de la ley, reflexionando en ella. Y sentía placer, porque dice, en la ley de Jehová está su delicia. O sea, yo no sé usted, pero cuando yo leo la palabra del Señor, cuando reflexiono en ella, cuando la estudio, siento placer, un gozo tremendo, porque es muy interesante lo que uno encuentra a través de la palabra del Señor. Y aún en textos que he leído vez tras vez, que he leído muchas veces, que he enseñado muchas veces y que los he predicado, vuelvo y los leo, como lo que estamos haciendo ahora en este Salmo 1, y encuentro placer, satisfacción, el gozo de tener el privilegio de poder meditar en la palabra. La frase día y noche expresa la idea de todo tiempo. En todo tiempo. Es como dice el Salmo 119, versículo 48 del Salmo 119. Allí en el Salmo 119, en el versículo 48 de la palabra del Señor, usted encuentra cómo esa palabra del Señor habla de en todo tiempo. Salmo 119, versículo 48, dice así: alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos.
Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. En su ley medita de día y de noche. Maravilloso poder meditar y reflexionar en la palabra del Señor en todo tiempo. Y ahora mire Job, en el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 8 de la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y qué es lo que dice el Salmo 1? Que la persona justa se aparta de los malos, se aparta también del mal. La ley, ¿qué es la ley? La ley es la voluntad de Dios. La ley es la manifestación de su voluntad transmitida por diversos medios a través de los mensajeros como los profetas y también sus escritos. En quinto lugar, pero les recuerdo dónde vamos para que no se me pierda. En número 1, los caminos de Dios. O sea, esa es la reflexión que estamos haciendo. Los caminos de Dios, luego que la gente está dividida en dos categorías por Dios, los bienaventurados y los pecadores. En tercer lugar, que Dios se ríe de los opositores. En cuarto lugar, que Dios nos guía con su palabra para hallar su camino. Y vamos entonces al quinto. Dios, mediante su palabra, nos trae beneficios. Dios, mediante su palabra, nos trae beneficios. Versículo 3 de ese 1. Recuerde, Salmo 1, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La vida justa produce resultados positivos. El salmista asegura que la persona temerosa de Dios literalmente prospera en todo lo que se proponga. Esto significa que los justos prosperan y se mueven en victoria. El árbol plantado junto a corrientes de agua representa esos beneficios, representa esas bendiciones de hacer la voluntad de nuestro Dios. Así que, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, un beneficio es el gozo y la felicidad. Bienaventurado, feliz, dichoso. Así que la bienaventuranza se obtiene de dos maneras. Una, de forma negativa. ¿Cuál es esa forma negativa? Evita el mal. O sea, lo presenta de manera negativa. No así los malos. Dice que evita el mal, evita la compañía de los malos, evita la compañía de los irreligiosos. Ahora, es natural que tengamos que mezclarnos con ellos en los negocios, en las acciones de la vida, al comprar y vender, en la vida diaria, pero no asociarnos con ellos. Cuando usted está libre de los compromisos cotidianos necesarios, júntese con el pueblo de Dios, como nos dice Hechos 2:46 y 4:23, donde la iglesia del Señor se reunían junta para adorar y glorificar el nombre de Dios. Una vez que pase todo esto, una vez que pase la cuarentena, el estar aislados, y tengamos la oportunidad, volvamos a congregarnos, como dice la palabra del Señor en Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Volvamos a encontrarnos, a saludarnos, a estudiar juntos la palabra del Señor, a adorar juntos, a glorificarle. Entonces, mis hermanos, recuerde que usted va a mezclarse con toda la gente del común, con todo mundo, en los negocios, en las secciones de la vida diaria, al comprar, al vender, etcétera, pero no debe asociarse con ellos. Y usted va a tener menos oportunidad de fallarle al Señor cuando se reúne con el pueblo de Dios que sentado en la silla con los malos. Ahora, entonces, esa es la manera de obtener la bienaventuranza. ¿Qué? Negativamente. ¿Cómo negativamente? Evita el mal. Positivamente, lea la Biblia. En su ley medita de día y de noche. O sea, lea la palabra del Señor por deleite, no por mero deber. Deseche la literatura liviana y necia y busque siempre los principios de Dios. Ahora, cuando lea la palabra, no la lea desganadamente. No se olvide de ella.
Medítela a diario, como dice Santiago 1:25. Ahora, mi estimado hermano y amigo, es mejor digerir bien un versículo bíblico que engullirse todo un capítulo. O sea, léase un versículo y reflexione y medite en él, como estamos haciendo con este Salmo 1. Y número 6, Dios mediante su palabra nos anuncia juicio. De los versículos 4 al 6 del Salmo 1, dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los malos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra del Señor de los versículos 4 y 5? Que los impíos irán de mal en peor. Que los compañeros que escogen no son de ayuda positiva, porque van de malos a escarnecedores, que ya vimos que eran escarnecedores en la clase pasada. Que pasan de andar con ellos a sentarse a maquinar con ellos. Que van de participar con ellos a regocijarse de su maldad. Ellos, los malos, no tienen ningún valor. Son tamo, hojarasca, paja, inservible. Ellos serán totalmente excluidos del grupo de los redimidos, como dice Mateo capítulo 13, versículo 30 y Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. La séptima reflexión es las comodidades que Dios brinda al hombre bienaventurado. ¿Cuáles son esas? Versículo 6 del capítulo 1. En el versículo 6 del capítulo 1, la primera parte dice: porque Jehová conoce el camino de los justos. Dios conoce tu camino. ¿Cuáles son las comodidades que Dios brinda al hombre bienaventurado? Que su camino es conocido por Dios. Pero también que gozaremos de la protección de Dios. E igualmente gozaremos de la provisión de Dios. O sea, las comodidades que Dios brinda al hombre bienaventurado, su camino es conocido por Dios, o sea, su vida diaria es conocida por Dios, gozará de la protección de Dios y gozará de la provisión de Dios. Concluimos con este Salmo 1 recordando que el destino de cada uno, Dios conoce y entiende el verdadero carácter de la gente. Esto va a impedir que los justos y los malos lleguen a reunirse inapropiadamente o que sean recompensados igualmente. No habrá la misma recompensa. No es que el malo va a recibir bien y usted va a recibir mal. No, Dios va a dar su justo pago. Dios solamente aprueba a aquellos que le siguen con sinceridad y no pretendiendo ser justos. O sea, no puedes tratar de impresionar a Dios. No puedes engañar a Dios. La palabra del Señor nos dice en Hebreos capítulo 10 que nos acerquemos a Él con corazón sincero, con transparencia. También nos dice en San Mateo que cuando oremos no seamos como los hipócritas. O sea, a Dios no le gusta la apariencia del piadoso. Dios quiere es gente verdaderamente consagrada, entregada a Él. Recuerda, a los tibios los vomitará de su boca. Nosotros los seres humanos nos equivocamos al juzgar el carácter de otras personas. Incluso nos engañamos a nosotros mismos. Pero Dios juzga adecuadamente. La palabra conoce, aquí en el versículo 6, Jehová conoce el camino de los justos. Ese conoce indica el cuidado de Dios, su aprobación e interés en el justo. Los resultados entonces son bendiciones y recompensas. Ahora, igualmente Dios conoce la insensatez de los malos y asegura que todo su orgullo, autosuficiencia y poder mundano terminarán en la ruina. La maldad trae destrucción y quien vive una vida impía no prosperará. Y usted lo puede ver a través de todo el tiempo. Usted conoce a mucha gente que se ha enriquecido haciendo el mal, haciendo daño. ¿Y cómo terminan? ¿Cuál es el fin? Así que
Dios conoce igualmente la insensatez del malo y asegura que todo su orgullo, autosuficiencia y poder mundano terminarán en la ruina. La maldad trae destrucción, y quien vive una vida impía no prosperará. El malo llegará a ser justificado únicamente y salvado solamente en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5 versículo 1 de la palabra del Señor dice: el que por fe es justificado tiene paz para con Dios. El que por la fe es justificado tiene paz para con Dios. No es que sea justo, es que Dios lo justifica, porque todos somos pecadores. Y en el versículo 8 del mismo Romanos 5 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en el capítulo 8 versículo 1 de la palabra del Señor de Romanos dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que, mis hermanos y amigos, recordemos esto. El Salmo 1 nos habla acerca del camino del justo y el camino del malvado, o el camino del pecador, o el camino del que no obedece a Dios ni anda por sus sendas. Pero ambos van a ser juzgados. ¿Cuál entonces es la diferencia entre ambos? Si ambos van a ser juzgados. Bueno, la diferencia está en que uno va a contar con la protección de Jesucristo. Porque la palabra de Dios dice que si alguno pecó, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero entonces, ¿quién es ese? Ese es el que no anduvo en camino de malos, ni estuvo en silla de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Y cuál es el justo que recibirá la bendición y el favor de Dios en Cristo Jesús? Aquel que su ley medita de día y de noche. Y esa ley de Dios, esa palabra de Dios, te presenta la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra de Dios es clara. El malo llegará a ser justificado y salvado en Cristo Jesús. Usted y yo somos salvos, o podemos ser salvos solo en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a los que creyeron y le recibieron a Jesucristo, les dio potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Juan capítulo 3, versículo 16 es muy clara la palabra del Señor manifestando el amor de Dios por ti y por mí en Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nota, Dios amó al mundo y tú eres parte de ese mundo. Pero mira lo que dice, de tal manera. O sea, la magnitud del amor de Dios demostrado en Cristo Jesús es inmenso. Tan grande es el amor de Dios que no podemos comprenderlo. Dice que trasciende, escapa a todo conocimiento. Y es que en muestra de su amor entregó la vida de su Hijo por ti y por mí. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero sigue diciendo, para que todo aquel que en él crea, o sea que si tú pones tu fe en él, si tú crees en él, entonces sigue diciendo el texto, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes dónde estás? ¿Estás allí en tu casa, supongo? ¿O en un sitio recluido? ¿Sabes la dirección? ¿Sabes que estás en la ciudad donde te encuentras? ¿Conoces la ciudad muy bien? Pero puedes estar perdido. Y estás perdido si no tienes a Cristo Jesús en tu vida. Estás perdido si la palabra del Señor no es la brújula para tu camino.
Estás perdido si Jesucristo no es tu Salvador y tu Señor. Vamos a hacer una oración. No sé si ya invitaste a Jesucristo a entrar a su vida, pero si alguno de ustedes me está escuchando y no ha invitado a Jesucristo a entrar en su vida, yo quiero hacer una oración invitando a Jesús a ser tu Salvador. Y puedes repetirla conmigo. Una oración sencilla, pero hazla tuya. Incluso puedes usar hasta tus propias palabras, invitando a Jesús como el Salvador de tu vida. Oremos al Señor. Padre, estamos delante de ti en esta hora, dándote gracias por Jesucristo, dándote gracias por su inmenso amor y por su bondad. Ahora, mi Señor, me presento delante de ti en esta hora confesando mis pecados. Sé que soy como esos malos que menciona el Salmo 1, que soy como el tamo que arrebata el viento, o sea, sin valor, como la paja que es quemada, que no resiste una prueba. Pero reconozco, Señor, que te he fallado y estoy aquí confesándote mis faltas, confesándote mi pecado. Confesándote que he pecado de pensamiento, de palabra, por acción y por omisión. Porque sabiendo hacer el bien no lo he hecho. Pero estoy arrepentido, Padre, y te suplico que me tomes como tu Hijo y me laves con la sangre de tu Hijo Jesús, que la derramó en su cruz a favor de mi vida y a favor de los que me están escuchando. Señor, gracias por la salvación en Cristo Jesús. Gracias por perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Yo recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador y te pido que me recibas como tu Hijo, porque Él lo hizo posible. En Él te oramos con acción de gracias, mi Dios y mi Rey. Amén y amén.